Muy buenos días, muchas gracias por estar conectados. Eh, el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante, es mucha responsabilidad. Espero me puedan disculpar si es que estoy un poco nervioso. Generalmente cuando compartimos un en vivo en científicos.p tratamos de contar un poco la experiencia de científicos peruanos alrededor del mundo o en el Perú haciendo ciencia. Pero en esta oportunidad es un poco más, digamos que es otro tipo de conversación, es una conversación acerca de información que debemos transmitir a la sociedad en el Perú acerca de las máscaras y los respiradores que se están usando actualmente en Lima para poder protegernos de el contagio del SARS que deviene después en la enfermedad COVID-19. Es un tema muy importante y por eso quisimos invitar en esta oportunidad a Gary Salazar, quien es magíster, tiene dos maestrías. Primero, él estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, eh, hizo un máster en bioquímica y biomedicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y después hizo otro máster en farmacología química en la Universidad Autónoma de Barcelona también. Actualmente trabaja en el área de regulación en los laboratorios Labolife con sede en España y es consultor de asuntos regulatorios para Mark Pharma en Perú. Entonces con él vamos a conversar un poco acerca de la diferencia entre las mascarillas y los respiradores. Vamos a conversar un poco acerca de cómo identificar si es que son verdaderos o si son falsos. Eh, ¿Cuál deberíamos usar nosotros, las personas de a pie que están yendo a comprar al mercado, al supermercado? Los médicos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las mascarillas? Esto es algo muy importante y esperamos poder responder muchas de las interrogantes que nos han dejado por interno. Hemos hecho un plan de preguntas y en unos minutos voy a invitar a Gary Salazar, quien está ya conectado en Instagram. Yo soy Nahuel Monteblanco desde París para científicos.p. Un saludo a toda la comunidad. Como dije al comienzo, vamos a hablar con Gary Salazar acerca de las máscaras y los respiradores que actualmente están vendiéndose a un precio exorbitante en Lima y al parecer muchos de ellos, como también ha sucedido en Europa, muchos de ellos no tienen una certificación adecuada, pues llegan importados no solamente por empresas, sino también por particulares que nunca han importado máscaras ni implementos de seguridad biológica. Entonces es un tema interesante, es un tema que conlleva mucha responsabilidad, esperamos estar a la altura. Aquí no vamos a indicar nada que no conozcamos, quiero decir, nada de términos médicos, de recomendaciones de tratamientos, nada de ese tipo. Aquí lo que vamos a hacer es hablar un poco de la reglamentación de las mascarillas y de cómo necesitamos saber la información para poder comprar las mascarillas y sentirnos seguros y estar seguros. Es muy peligroso el salir con una mascarilla pensando que tenemos una mascarilla que nos va a proteger cuando en realidad no nos va a proteger. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de dar paso a Gary, quisiera también decirles que por favor traten de no salir de sus casas, salgan solamente cuando sea necesario. Entendemos que en el Perú ahora se ha abierto, son más libres para poder movilizarse, pero créannos, para los que hemos pasado ya por esto, el pico inicial, la meseta, esa terminología, si el número de contagiados sigue aumentando, si los hospitales siguen con deficiencias de camas, deficiencias de UCI. Esto no puede ser tomado como salgamos todos, que ya todo terminó. Es el momento en el cual debemos estar más enfocados en protegernos, porque es en este momento, cuando el sistema de salud ya no existe para nadie, en el que enfermarse y contagiarse es lo más peligroso. No expongamos... es como una ruleta rusa. Tú puedes estar asintomático como también puedes estar muy grave. Así que lo mejor es cuidémonos y cuidemos a los nuestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a aquellas personas vulnerables que tienen enfermedades como diabetes, que están con la presión alta. Cuidémoslos porque no quisiéramos conocer que amigos están con problemas de familiares que no pueden encontrar espacio en hospitales. Bueno, para científicos.p, Nahuel Monteblanco, voy a invitar a Gary. Vamos a ver si se conecta y todo en orden. Esta conversación va a ser muy... Gary, Hola ¿qué tal? Nahuel, ¿qué Buenos tal? días. ¿Cómo estás? Buenas tardes, perdón. Muy Bueno, bien, muy bien, muy bien. Muy contento de estar contigo conversando y de poder transmitir un poco de información al Perú acerca de un tema tan importante como es este de las máscaras y los respiradores. ujú. Tú me escuchas Y muy bien, quería, ¿verdad?
Yo te escucho perfecto, ¿tú? Yo sí, por momentos se te va un poco la línea, pero yo te escucho bien. Ah, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es Ahora voy sí. a hacer un cambio de... bueno. Veamos, Ahora si sí. pasa algo, Ya está, ya está. perfecto. Listo, Dari, ¿cómo está todo? ¿Está todo bien? Esperemos que sí. Sí, bueno, a ver, nosotros creo que estamos en Europa y en teoría ya hemos pasado la primera ola, pero igual desde aquí, como peruanos que somos, seguimos preocupados por la gente de donde venimos, ¿no? Y eso es un poco de lo que venimos a hablar también ahora. Sí, por supuesto. Hice una pequeña introducción acerca de tu carrera profesional. Tú eres de la Universidad Nacional de Trujillo, Sí. estudiaste farmacia y bioquímica. Sí, estudié farmacia y bioquímica y luego me vine a Barcelona. Estudié un máster en biomedicina y bioquímica y luego también hice otro máster en farmacología clínica, ¿no? Muy bien. Actualmente estás en una empresa que ve los temas de material, perdón, sí, de material, temas regulatorios para los materiales de bioseguridad, ¿puede ser? A ver, la empresa es biológica, es de productos biológicos. Actualmente también se ha metido en el tema de los kits de diagnóstico rápido. Entonces, Ah, pues igual están llegando a punto a ese tipo de temas, ¿no? Porque, como sabes, en un principio los kits de diagnóstico no tenían tanta fiabilidad y se está tratando de cambiar algunos sistemas con respecto a este tipo de kits. Entonces, la empresa se sí. ha metido a eso y a ver cómo va con todo, ¿no? Bueno, esperamos que te siga yendo muy bien por allá y muchísimas gracias por aceptar la invitación de científicos.p. Y bueno, empecemos con las preguntas que nos han hecho llegar. Todos sabemos que las máscaras ahora es uno de los primeros eh, productos de primera necesidad en el Perú y en el mundo para podernos proteger de la transmisión del virus. Obviamente lo más importante es lavarse las manos, no tocarse la cara, mantener la distancia, eso es lo principal. Eso nadie debe dejar de hacerlo porque es casi gratis. No cuesta mucho lavarse las manos, no cuesta mucho el estar separado de las personas, o por lo menos intentarlo. Pero las mascarillas, hay diferentes tipos de mascarillas y respiradores. ¿Pudieras hablar un poco al respecto, según tu experiencia? Sí, a ver, nosotros con Marfarma en Perú estamos comercializando mascarillas, en este caso solamente son KN95, con certificación FFP2. ¿Qué pasa? Existen un montón de mascarillas, en este caso, en el contexto actual, la mejor mascarilla se podría concluir en que es una mascarilla N95, KN95 o una FFP2 a nivel europeo, ¿no? La KN95 es china, la FFP2 es europea y la N95, que en este caso solamente debería ser de uso hospitalario, es estadounidense, ¿no? Que es como Que estas. sí, Es un que es tipo como así. esta. Digamos que es un tipo así. Yo también tengo una aquí y más o menos es de esta forma, ¿no? Porque son un poco más ergonómicas para el rostro. Entonces, dado que no hay un tratamiento hasta el momento, pues el sistema de prevención o todos los gobiernos han tratado de indicar de que una mascarilla es la mejor prevención para poder no contraer el virus, ¿no? Aparte de también del distanciamiento social y el lavado de manos con jabón, ¿no? Estas en realidad se llaman respiradores, su nombre técnico. A ver, eso dependerá de quién se ha certificado la mascarilla. Usualmente las mascarillas son de esta forma. En el caso de Europa, este es una FFP2, por ejemplo, esta, si se puede ver. Sí, Y sí, las sí. KN95 también, usualmente son de la misma forma. Lo más importante en ese tipo de mascarillas es el poder de filtración, ¿no? Que es lo que nos importa a nosotros en el caso de prevención contra el coronavirus, ¿no? Es una barrera bastante grande para no contraer el coronavirus, ¿no? Que es lo más importante en este momento. Tenemos en estas mascarillas la KN95, la N95, que son la KN95 que viene de China, Sí, la N95 que viene de Estados Unidos y la FF2, FF3 que vienen de Europa. sí. A ver, sí, claro, cada uno tiene una normativa en las que la mayor tiene una normativa técnica parecida, pero no es lo mismo realmente cuando hablamos ya de organismos notificadores, ¿no? Cuando se habla cuando se habla de la europea o la estadounidense, estas mascarillas pasan por un filtro de un organismo notificador, ¿no? Que mide las especificaciones técnicas. En el caso de las chinas, y aquí el error también que ha pasado en Perú con la resolución ministerial que han hecho con respecto a las mascarillas, es que la China se mide también con una normativa interna,
pero en estos tiempos el gobierno chino ha dado potestad a cada fabricante de mascarillas a hacerse su propia autocertificación. Ahí viene el error, dado que después hemos visto en noticias en Europa y, bueno, en Europa que fue en la primera ola ya mucho más antes que en Sudamérica, que nos han venido mascarillas chinas de mala calidad, ¿no? En este caso, por eso es que el gobierno o los gobiernos de Estados Unidos o de la Comunidad Europea instaron a los fabricantes o a los importadores de mascarillas a que pasen una revisión por sus propios notificadores, ¿no?, de calidad. Ujú. Eso quiere decir que, y estas al ser las más, digámoslo entre comillas, las más poderosas para evitar el contagio de partículas que tengan el virus o las micro gotas, Ujú. son las que deben estar siendo utilizadas, esperamos, en los hospitales del Perú, en las clínicas, donde están los pacientes, donde el riesgo es muy alto. Claro, en este caso, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Europea o de Estados Unidos, se ha recomendado por los organismos notificadores que las mejores para hospitales debería ser la N95 porque tiene mejores especificaciones técnicas con respecto a la mascarilla. Y en Europa, la mejor es una FFP3. Eso en el caso de hablar de solo hospitales. Claro. Aquí está prohibido, aquí en Europa y en Estados Unidos está prohibido utilizar una mascarilla que sea N95 o una FFP3 porque se sabe que este tipo de mascarillas tienen mayor poder de filtración y entonces es mejor para un médico que esté en contacto directo todo el tiempo de su trabajo con pacientes positivos COVID-19, ¿no? Porque eso también traería una escasez de estos productos para los médicos que están en la primera línea de defensa, ¿no? Por supuesto, claro, Eh, la idea es, una cosa es también protegerlos a ellos, que ellos tengan el equipo de protección individual adecuado y que esto no ayude también al desabastecimiento, que es una parte importante y lo que ha pasado en un comienzo de la pandemia, el desabastecimiento. Por eso es que vinieron muchísimas mascarillas de China falsificadas o en caso no tenían un poder de filtración adecuado de acuerdo a su normativa. no, caracho, qué lástima. El número 95 quiere decir que es 95% que tiene un 95% de eficacia en la filtración. Claro, Es, eh, es- cuando hablamos de numeración, la N95 tiene un poder de filtración de mayor del 95%. Cuando hablamos de Europa, ellos lo califican de la FFP1 hasta la 3. Para coronavirus y para público en general debería ser una FFP2, que el poder de filtración es el mayor del 94%. La KN95 tiene las mismas especificaciones que una estadounidense, pero se debe tener en cuenta que esto es una autocertificación del fabricante. Por claro, eso es allí el error de la resolución ministerial que hicieron en Perú, claro, poniéndolo al mismo nivel, poniéndolo al mismo nivel estas tres mascarillas. vamos a llegar a ese punto en un momento. Eso quiere decir que, eh, bueno, tenemos una mascarilla N95 certificada en Estados Unidos, las europeas FF2, FF3 o FF1, ¿ok? El funcionamiento de este filtrado depende de varios parámetros, supongo. Depende del espesor del filtro, depende del espesor de la fibra, depende no sé, de los poros, el entrelazado, para poder filtrar. Pero se conoce que para las partículas en el rango en el cual está el COVID, Ujú. sí filtra sin ningún problema. Claro, a ver, la mejor mascarilla que podríamos utilizar nosotros en el caso de Europa es una FFP2 porque el poder de filtración puede filtrar en promedio, digo en promedio, para el coronavirus o las microgotas que vienen en aerosoles donde viene el coronavirus. En el caso de Estados Unidos, por el NIOS, la N95 tiene el poder de filtración suficiente también para filtrarla. La KN95, en teoría, debería ser similar, en teoría, pero sabemos que no lo es realmente. Claro, es un porcentaje, es una estadística y es un average en porcentaje de partículas que pueden pasar. Solamente para un poco a los que nos están escuchando, comentarles, el virus, el SARS-B2, tiene 50 nanómetros, entre 50 y 200 nanómetros de tamaño. Eso quiere decir que estamos en un punto 0,5
punto 2 micras. Y estas máscaras filtran en todo el rango con diferente eficacia. Pero en punto 3 micras es la más baja y esa tiene que ser 95%. Eso quiere decir que estamos filtrando en promedio con una eficiencia mucho mayor para partículas mayores y menores. Entonces, estas mascarillas nos van a proteger si es que las usamos correctamente y mantenemos, como siempre hemos dicho desde el inicio, este distanciamiento y lavarnos las manos y no tocarnos la cara ni los ojos. Bueno, hasta este punto, bueno, ya hemos entendido un poco cómo son estas mascarillas, que son las mejores, que se recomiendan para personas que están en contacto con las personas contagiadas y que van a poder recibir en mayor proporción este virus. Pero también tenemos unas mascarillas que se llaman las quirúrgicas, que son mucho más baratas, que son estas. Perdona, No sé Nahuel, no te si escuché lo último. ¿Me podrías repetir, por favor? te estaba comentando que si bien es cierto, las N95 y las FF2 y FF3 son más caras, se recomiendan para los médicos, los doctores y los que están en contacto con los enfermos. En este caso, para el público en general, hay estas quirúrgicas, que son mucho más baratas y tienen Claro. otro filtraje, supongo. Claro, a ver, estas mascarillas, por ejemplo, se podrían utilizar en un contexto o se utilizan en un contexto en la que tú no quieres contagiar al resto. En este caso, Ujú. las recomendaciones principales es para enfermos directamente. En el contexto peruano no se podría dar el uso de esta mascarilla porque no todo el mundo lo utiliza, porque están utilizando o lo peor que ha pasado es que siguen o no utilizando o utilizando las mascarillas de tela, ¿no? Que realmente es una falsa sensación de seguridad, que lo vamos diciendo hace muchísimo tiempo y que creo que recién ahora el Ministerio de Salud se ha puesto ya comunicando de que las mascarillas de tela no deberían comercializarse como una mascarilla de protección con respecto al coronavirus, ¿no? Eso es lo Con que respecto se al debe coronavirus. saber, eso es lo que se debe ahondar, que este tipo de mascarillas nos van a le van a proteger a alguien más, pero no a nosotros, porque no tiene lo ergonómico para sellar todo el rostro, Acá. sí, y tampoco tiene un poder de filtración bastante con respecto como las FFP2 o las KN95, Claro, ¿no? claro. Estas quedan muy bien cerradas, Son de su tamaño, ergonómicas, ¿no? y están muy bien. Lamentablemente, el uso, uno no puede usarlas pues durante un mes. Estas tienen un Claro. tiempo de vida Ujú. y no son baratas actualmente en el Perú, ¿no? Lo que, Entonces, las lo, personas. Lo que yo quería ahondar es que muchísima gente, he visto por ejemplo, en redes como en LinkedIn, de profesionales que están diciendo que del número de días de uso de esta mascarilla es de 3 a 5 días. Yo quería ahondar en el tema. Realmente no es de 3 a 5 días. La norma técnica del NIOS y la norma técnica europea dice que se puede utilizar hasta 3 a 5 usos, no días, usos. Ah, ok. Va a depender del uso que le des. Si la mascarilla lo has utilizado por más de 8 horas, esta mascarilla ya no debería valer. Tendrías que utilizar una nueva. Obviamente que con el distanciamiento social y con la aceptación de la cuarentena, no deberías salir más de 1 hora a la calle con esta mascarilla. Por lo que obviamente podrías utilizarla entre 3 a 4 veces. Y esa es la diferencia, ¿no? No es 3 a 4 días o 3 a 5 días, es 3 a 5 usos. Son dos cosas diferentes. Y, por ejemplo, yo quiero que en Lima nos entienda nuestra tía, nuestra prima, que están mirándonos y están tratando tratemos de ponernos en su lugar. Si mi prima usa esta mascarilla que le ha costado 60 soles, 70 soles, y la usa para ir al mercado, digamos, 2 veces por semana, y se demora 1 hora, Ujú. serían 2 horas a la semana, ¿puede usarlo más adelante o ya en una semana uno tiene que decir, no, esto ya no? Claro, a ver, por eso es que yo lo decía, usualmente la mascarilla dura por lo menos 8 horas. También va a depender del contacto que tengas con la gente. Si te subes a un micro donde hay mayor partículas de microgotas en aerosoles y es un micro cerrado, hay muchísima gente, vas apretado, no tienes distanciamiento social, no puedes lavarte las manos a cada momento en un micro, esta mascarilla lo puedes utilizar por poco tiempo. Entonces, eso es lo que uno debe saber, porque por ejemplo, en un autobús,
va a haber gente que utilice esta mascarilla, va a haber gente que no utilice la mascarilla, va a haber gente que utilice una mascarilla quirúrgica o simplemente va a utilizar una mascarilla de tela, ¿no? Podría estar Claro. infectado o no, y eso es como una caja de Schrödinger, ¿no? No sabes qué es lo que va a pasar. Por eso es que para público en general sería una mascarilla como esta realmente. En el caso actual, en el cual tenemos un número N de infectados, porque en realidad no lo conocemos, tenemos una estimación, pero tenemos muchas personas infectadas que son asintomáticas y que están alrededor de nosotros. Entonces, para no ser contagiados por ellos, ellos deberían portar estas máscaras y nosotros también, en el Claro. caso ideal, A en el ver, caso ideal. utilizar esta mascarilla para sentirnos protegidos es una utopía ahora mismo en un contexto como el Perú solamente, Como o el Perú. sea, poniéndolo como un contexto como el Perú, porque por ejemplo en Europa, dado que todo el mundo utiliza esta mascarilla, sería suficiente, ¿no? Porque esta mascarilla es proteger a alguien más. Si la utiliza la otra persona, me protege a mí, yo lo protejo a la otra persona. Pero en un contexto peruano donde no está pasando este tipo de cosas, lo mejor es utilizar una mascarilla KN95, ¿no? Con certificación europea o estadounidense. Y cuando llega de certificación americana, quiere decir que tiene que estar escrito en la máscara NIOSH. NIOSH es la entidad. He visto, sí, claro, a ver, la entidad que da la certificación de las especificaciones técnicas en Estados Unidos es NIOS, pero usualmente debe haber una especie de código que se debe dar en Estados Unidos, ¿no? Con la norma técnica, la sigla, en este caso podría también ser una KN95 certificada en Estados Unidos, ¿no? Por el NIOS. Y también se debe saber de que tú como, por ejemplo, proveedor o importador de esta mascarilla, le podrías decir al fabricante chino, pásame el certificado de la FDA, que yo te busco por el nombre, o también hay un número allí, te buscas y puedes ver que, por ejemplo, la fábrica comercializa mascarillas KN95 certificadas en Estados Unidos. Hay muchísimas empresas que te dan el certificado de Estados Unidos y cuando vas a buscar en la FDA como establecimiento farmacéutico o establecimiento que comercializa mascarillas, venden zapatillas. Entonces, Ujú. eso no es una certificación FDA, porque muchas veces dices, sí, yo tengo certificación FDA, claro, yo la tengo, pero estás dentro de una Ujú. lista de establecimientos que no comercializan mascarillas KN95, ¿no? Entonces, eso Claro. también se debe de saber para todos los proveedores que están llevando, ¿no? Y lamentablemente no todo el mundo lo está sabiendo, que eso es el error que está pasando usualmente. Y es lo que podemos imaginar, ¿no? Aprovechando este momento en el cual esto es tan necesario, muchas personas, pequeñas empresas van a comenzar a importar de China para poder hacer el negocio del año y comenzar a ganar un poco más de dinero a costa de tal vez, esto es un condicional muy grande, la salud de las personas. Y es aquí donde queremos hacer hincapié porque eh, la salud, pues, es algo que debemos cuidar todos. Nos hacen una pregunta, nos preguntan sobre las mascarillas de Notex. No sé si ya has oído hablar de... Sí, a ver, el Notex es, imagino que es una mascarilla de tela directamente. A ver, en Europa la Asociación de Médicos y Farmacéuticos directamente le ha dicho a la OMS que por favor no diga que la más, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Cuando hubo el desabastecimiento en Europa y en Estados Unidos y en China, porque faltaba y había demasiada gente infectada y necesitaban las mascarillas, la OMS y la CDC también en Estados Unidos, que es un centro de prevención de enfermedades y esto, dijeron que en última instancia, dado el desabastecimiento, se podrían fabricar mascarillas de tela. Por eso es que emitieron reglamentaciones técnicas de cómo se hacía la mascarilla con respecto a las mediciones, no al poder de filtración, que eso quede bien claro. Entonces, ha llegado al Perú y el INACAL, que es el organismo, el Instituto Nacional de Calidad, también ha emitido la normativa técnica para que mucha gente podría hacerlo en el caso de desabastecimiento. Ahora mismo en Perú no hay desabastecimiento de mascarillas, simplemente hay muchísima mala desinformación y mucha gente se ha saltado y ha hecho mascarillas con, por ejemplo, Notex. El Notex es una tela, a ver, un falso concepto. El Notex por concepto general es una tela no tejida, pero las micras que filtran el coronavirus no son suficientes para filtrarlas, por lo que si utilizas, termina siendo también una mascarilla de tela que te puede causar una falsa sensación de seguridad y que y al final
el precio Normal. que cueste, igual te vas a enfermar, ¿no? Por supuesto, porque tú, por ejemplo, si tuvieras a una persona mayor en tu casa y le quieres comprar una máscara de estas para que puedan salir a la calle a hacer las compras de la semana y tú crees que se está protegiendo más con esta, la persona tal vez esta falsa seguridad haga que se acerque un poco más a las personas y al final no está protegida en absoluto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y hablándonos un poco, esta normativa peruana actual es precisamente para poder dejar la importación directa de China y de muchos países eh, sin contar con una certificación apropiada o se pide A una ver, certificación de... hay como una especie de, de un error empírico en la explicación que ponen, ¿no? Porque, por ejemplo, en la página 8 de la resolución ministerial, que es la 138, donde habla de especificación, perdón, es la 248 que habla de la aprobación del documento técnico de recomendaciones del uso apropiado de mascarillas y respiradores. Allí en la página 8 indica que en un cuadro indica que dice así directamente que los siguientes ejemplos de respiradores son similares a los del NIOS. Y allí habla de mascarillas en Australia, mascarillas en Brasil, normas técnicas en China, Japón, Europa, como la FFP2, y México. Nosotros tenemos que saber, como por ejemplo en el caso de personas que están dentro del mundo del asunto regulatorio de dispositivos médicos, que en Perú existe un decreto supremo que indica que existe países de alta vigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Son países en los que nosotros confiamos con respecto a sus normas técnicas. China no está dentro de los países de alta vigilancia. Hasta el momento, lo digo. Hasta el Claro. momento no está. Entonces, si tú quieres importar una mascarilla KN95 con la normativa técnica china, deberías necesitar como regulatorio la normativa técnica o europea o de Estados Unidos, porque eso le da validez a la mascarilla. Entonces, si yo en Perú consigo un proveedor de mascarillas chinas KN95 y me muestra, como en este caso, porque yo también compré una hace mucho tiempo para poder cuidarme aquí y me llegaron ya cuando ya todo había pasado. Acá dice GB2626, KN95 y no dice nada más porque no dice CE, que es de la Unión Europea, no dice NIOS de Estados Unidos. Entonces esto quiere decir que es la misma empresa quien se ha certificado, se ha autocertificado. A ver, eso se tiene que explicar un poco mejor. Por ejemplo, la mascarilla viene de China, tiene que decir KN95 directamente, como dice, ¿no? Lo que le dice Europa a la fábrica china es certifícalo dentro de mis estándares, como dentro de la es una normativa técnica que se llama EN 149-2001. Si tú lo certificas y mi organismo en Europa lo certifica tu mascarilla, tú tienes que poner en el etiquetado, no necesariamente en la mascarilla, sino tener un certificado que te apruebe que en Europa te han pasado todas las pruebas y estar aprobado para comercializarlo. Eso es lo que pasa en Europa, cosa que no pasa en Perú. Cosa que no pasa en Perú, que están importando mascarillas chinas solamente con la normativa técnica GB 2626, que es la normativa china, sin la certificación de un país de alta vigilancia. Y ese es el problema de la resolución ministerial que dije anteriormente, que está poniendo a la misma altura una normativa china que no es de un país de alta vigilancia como una normativa de un país de alta vigilancia. Eso no es igual, no es lo mismo. Deberíamos nosotros importar una mascarilla que está certificada o por Europa o por Estados Unidos. ¿Qué le podemos aconsejar a las personas que lamentablemente no pueden comprar una mascarilla KN95, menos una N95, pero pueden, en el afán de protegerse, porque es así? Aquí, por ejemplo, te hago un ejemplo muy rápido, en Francia, apenas comenzó la pandemia, no hubo ninguna máscara disponible para la población. Es decir, no, nadie tenía acceso a ningún tipo de máscara, ni siquiera las quirúrgicas. Entonces tuvimos que hacernos máscaras de tela. ¿Por qué? Porque era la única posibilidad de salir sintiéndote un poco protegido, pero manteniendo todas las normas seguridad. Porque el pánico, o sea, acá, al igual que en España, Claro. cerca de 30.000 muertos,
con todo el sistema de salud y fue Imagínate, terrible. claro. No, yo me imagino en España debe haber sido terrible esta situación y es triste, la estamos viviendo dos veces y por eso es que estamos aquí. Pero hay personas que no pueden acceder a una KN95 y van a andar con estas dos en la calle. ¿Qué les podemos aconsejar para que se cuiden lo mejor que puedan, ¿no? ¿Qué les podríamos aconsejar? Si necesariamente puede utilizar una mascarilla, lo mejor que podría utilizar, si no tiene los recursos necesarios, lo mejor que podría hacer, al menos, debería ser una mascarilla quirúrgica, al menos. Al Yo menos. le digo a todas las personas que nos están viendo que por favor no utilicen una mascarilla de tela. Si van a utilizar una mascarilla de tela, que sea encima de una mascarilla quirúrgica, por lo menos. Claro, ¿sabes? Me pongo esta y después me pongo esta Me encima. pongo eso Y así encima. tengo las dos. Sí. No puedo Perfecto. asegurarle que el poder de filtración va a ser, a ver, va a ser bien para ella, pero si es que necesitas tener una distancia adecuada, te lavas las manos, tienes un distanciamiento social recomendable, yo creo que hasta podrías utilizar una mascarilla quirúrgica. Lamentablemente no sé cuál es el movimiento de todas las personas, porque si ya se sube un micro, no le puedo recomendar nada, No, excepto si absolutamente. pueda ponerse una mascarilla KN95. Entonces, Una ese es mi... recomendación también que, algo que pudiéramos, claro, no hay que recomendar cosas que tal vez no sea posible de lograr, pero el estar distanciados es algo que es lo mejor. El distanciamiento con las personas, el quedarte en tu casa, el tratar de salir lo menos posible, eso también disminuye mucho el riesgo de estar contagiado. Eso Claro. es así. Aquí, en Europa, y en España y en Francia, ya estamos en la parte, pasando la ola, y estamos llegando ya al desconfinamiento, pero al real, al ya poder salir sin poder hacer, sin tener que llevar las máscaras, estas, la KN95 o la N, sino una máscara quirúrgica. Lamentablemente veo mucha gente aquí que está uy, hay una pregunta, me están haciendo acá. Sí. Acá. Voy a leer la pregunta porque parece que es importante. Uh-huh. La UNAM acaba de publicar análisis de fabricación de mascarillas de telas con 3 capas de poliéster, con un poder de filtrado de partículas de punto 65 micrómetros. Uh-huh. Entonces, ¿es recomendable? Esa es la pregunta, punto A 65 ver, micrómetros. ellos pueden decir lo que sea. Todo el mundo puede decir que su mascarilla es la mejor del mundo. Mientras que no pase la certificación, no se puede realmente tener resultados. En Perú hay un proyecto de Concitec, que es de la Universidad Mayor de San Marcos, que ha ganado para hacer este tipo de mascarillas con un poder de filtración bastante adecuado con respecto al coronavirus. Es un Sí, proyecto de investigación, es muy bueno, pero mientras el INACAL, de acuerdo a las notificaciones técnicas peruanas, que al final son basados en notificaciones técnicas europeas o de Estados Unidos, cuando tenga el poder de filtración y sea sustentable respecto a las especificaciones técnicas, podríamos decir que esa mascarilla está bien. Mientras no sea aprobada por un instituto de normalización de especificaciones técnicas, no podemos concluir en que esa mascarilla es adecuada con respecto al coronavirus. Muchas personas pueden decir lo que sea y al final termina siendo solamente una mascarilla de tela. Entonces, esa falsa sensación de seguridad, porque simplemente alguien te puede decir, es un buen razonamiento lógico, le llaman falacias veracundian, ¿no? Que crees a alguien más simplemente porque lo dices, es una falacia. Y eso, sí, pues, claro. debería saber la gente también. Aprovechamos para mandarle un saludo a Justiniano Quispe, quien es el profesor, el investigador que lleva el proyecto de San Marcos, estas Sí, fibras, esas nanofibras para poder generar estas mascarillas. También al profesor Solís, José Solís en la UNI, que está también trabajando con telas, depositando nanopartículas para poderlas hacer también, hacer un fibrado ahí de dimensiones nano para evitar el filtrado, para filtrar claro. el SARS-CoV-2. Ojalá puedan lograrlo, porque esa es la ciencia en Perú, trabajando para un problema específico en tiempos en los cuales era necesario ver al científico tratando de buscar soluciones. Es también importante decir que San Marcos y la UNI, estos dos laboratorios que tengo la oportunidad de conocer, porque yo hago nanotecnología aquí en el CEA Saclay en Claro. París,
tienen un centro de excelencia en San Marcos con muchos equipos y muy buenos profesionales. Y en el caso de la UNI se implementaron varias técnicas de nanotecnología desde hace ya muchos años y el profesor Solís ahí lo lidera. Entonces es importante darles un ojo. Lo hemos invitado a ver, ojalá nos pueda aceptar una conversación para ver cómo va el proyecto, ¿no? Te Claro, quería sería interesante. comentar, sí, vamos a responder algunas preguntas también de las personas que nos han enviado. El número de capas, ahora que hay la publicidad Ah, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, nunca falta la abuelita que te manda o el tío que te manda, oye, mira, esta publicidad está bonita, tiene muchos colores y tiene muchos virus alrededor dibujados. Eh, esto lo voy a comprar, esto me va a proteger. Por ejemplo, el número de capas, ponen 5 o 6 capas. ¿Eso es importante para una buena máscara? no. El poder de filtración es lo que representa la mejor prevención contra el coronavirus. La especificación técnica del poder de filtración. La gente puede decir que puede tener 20 o 30 capas. No tiene nada que ver. Así que no necesariamente cuesta más porque tenga más capas, sino que cuesta más porque su poder de filtración de la mascarilla es mejor. Entonces, sí, hay muchísima controversia con respecto a las capas, de cuántas capas tiene que tener para yo sentirme seguro y si tiene más capas me va mejor. No necesariamente pasa eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que la mascarilla sea, si es de China, pues que sea China, certificada por Europa, en la que te diga que el poder de filtración es mayor del 95%. Si te dice eso, tú ya puedes estar seguro de que, te vas a poder prevenir con respecto al coronavirus, ¿no? Por supuesto. Si le coloco mi máscara de tela, algo en el centro, con un material como este, adentro de esto, ¿va a mejorar la máscara? ¿Sí o no? No. Es más, si es de algodón, podría ser hasta menos recomendable, ¿no? Porque la OMS indica que las mascarillas de algodón tienden a llamar a la humedad, lo que quiere decir que las microgotas van a ir directamente a tu mascarilla y puedes pasarlo porque Contagiado. no tiene el tamaño de la migra de la mascarilla necesaria para tener un poder de filtración adecuado, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también en ese tipo de temas. Nos comentaste hace un momento que colocar la máscara quirúrgica y la de tela sería en el mejor de los, en el caso Pero, pues de no tener otra, bueno, sí, ya está, pongamos dos y a ver cómo nos va, claro, pero porque he visto mucha gente que realmente, claro, a ver, en el peor de los casos, yo lo dije, y eso que quede bien claro, porque luego se puede malinterpretar las cosas. Yo lo dije en el peor de los casos. Si te subes a un autobús o si te vas al mercado, no te puedo recomendar ese tipo de cosas directamente. O sea, pasando a un contexto peruano, es más, ni siquiera deberías utilizarla, porque no puedes saber que la otra persona es una persona asintomática, que aquí ya le están llamados supercontagiadores, ¿no? Es una persona que va a todos lados y simplemente por ser asintomático y no tener síntomas, está infectando a más del promedio, que es 2.5 por persona. Esta persona está de promedio contagiando a casi 12.5 personas cuando es un supercontagiador, ¿no? Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en los focos de infección mayores en Perú, que son los mercados y los autobuses. Hay por supuesto. supercontagiadores porque hay además muy poco espacio de distanciamiento social y la gente no utiliza la mascarilla adecuada, ¿no? Exactamente. Piénselo dos veces por un producto que no es tan importante arriesgarse a salir con una máscara que no es la adecuada y no Claro. guardar la distancia o entrar a un mercado donde hay mucha gente, piénselo dos veces porque su vida vale muchísimo más que ese producto. O sea, eso queremos recalcar. Sí, lo que Otra yo, pregunta. sí, sí. Continúa. Yo quería recalcar algo que también he visto en la población en general con respecto a las válvulas, ¿no? Que hay muchísima gente que cree que porque las válvulas son o una o dos, son mejores. Las válvulas solamente pasa lo mismo, las válvulas solamente existen para tener un microambiente, para que no haya mucho bacterias dentro de la mascarilla, para que en el caso de la exhalación salga casi todo el aire con todo el CO2, ¿no? Y no hay un aumento de antibacterial dentro. Ok, hasta ese punto, la mascarilla con válvulas, una o dos o las que te pongas, solamente te protege a ti, más no al resto. ¿Por qué? Porque el filtro solamente funciona a la entrada, no a la salida.
que eso es lo que se debe tener en cuenta. Entonces, si tú eres una persona que está contagiada, asintomática y no lo sabes, vas a también contagiar a todo el mundo utilizando una mascarilla con válvulas. Porque las vas a abrir para que salga el aire que está dentro y estás soltando No el existe virus. el filtro a la salida, claro. Exacto. Otra pregunta, hablando de bacterias y virus en las mascarillas. He visto una publicidad donde indican que le van a poner, que le ponen a la máscara, a la mascarilla en una de las etapas ozono A ver, para ser antibacterial. el ozono para desinfección en Europa y en Estados Unidos está prohibido hasta el momento. ¿Por qué? Porque no existen estudios suficientes para indicar que el ozono es recomendable para la desinfección. Es más, han dicho también muchas agencias como la EMS, que es la Agencia Española del Medicamento o Productos Sanitarios en España, ha indicado de que el tipo de utilización de ozono en materiales podría, si te toca la piel, podría traer consecuencias cutáneas o también al ojo si es que está muy cerca. Entonces, la idea de la ozonización de las cosas no necesariamente es un punto importante para saber que la mascarilla es mejor que otra, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Se pueden lavar las mascarillas? No, no se pueden lavar las mascarillas. Las mascarillas tienen una especie de filtro que son en teoría hidrofóbicas, ¿no? Que en este caso se podría decir que no es para que no tiene una capa de barrera con respecto a los aerosoles, ¿no? Con respecto a gotitas de agua, donde está el coronavirus. Si tú lavas esa mascarilla, va a perder el poder de filtración de la máscara. Entonces no existe. Científicamente ya hablando, en Stanford hicieron varias cosas con respecto a si se puede desinfectar esa mascarilla, no lavando. Hubo tres estudios que hablaba del lado de desinfectación mayor del 99% para las mascarillas. Una era con microondas, otra era con vapores de peróxido de hidrógeno, otra con vapores de etanol al 99%. Ninguna de esas tres se pueden hacer en casa. Entonces, solamente se pueden hacer en un laboratorio. Entonces, no hay ningún medio hasta ahora que podría utilizarse para desinfectar las mascarillas, menos el lavado, claro. Si uno compra una de estas mascarillas en el Perú y tiene dudas, ¿con quién se tiene que comunicar? Sí, si yo tengo dudas de una KN95, por ejemplo, yo soy importador y tengo una duda de una KN95. Lo que yo tendría que ver son algunos aspectos importantes que debería tener en el etiquetado. En el etiquetado, no necesariamente en la mascarilla, porque eso también está cambiando últimamente, sino también en el empaque individual o en la caja. Tiene que decir que es una mascarilla KN95 y, por ejemplo, en este caso, es certificada por la Unión Europea, tiene una CE FFP2, que es en el caso para filtración del poder de filtración mayor del 95% y la normativa técnica abajo, que es la EN 149-2001, A más 1, 2009. Que no necesariamente eso es lo que pasa y eso también induce al error. Tú ves esta mascarilla y tú ves esta otra y no tiene nada. ¿Por qué? Porque en Europa nosotros no necesitamos, bueno, en Europa no se necesita que la mascarilla necesariamente lo tenga serigrafiada, ¿no? Y eso es un aspecto importante. Lamentablemente en Perú, ¿cómo puedo verlo? Pues necesariamente deberías comprar en un lugar de confianza. Eso es Claro. lo primero. Lo primero es que deberías comprar en un lugar de confianza. Lo otro, si tú eres un proveedor y te la van a traer de China directamente, le debes de pedir certificación europea o estadounidense y certificarla en los organismos notificadores, que en este caso son en la FDA o en el NIOS, para poder ver el poder de filtración de la mascarilla, y en Europa, pues llamar al organismo notificador, porque cada país tiene un organismo notificador diferente, ¿no? Perfecto. Acá hay otra pregunta. Estoy tratando de escoger algunas preguntas porque se me mueve un poco esto. Nos dice, ah, dice que en muchas boticas observan máscaras KN95.
que son las que vienen de China, ya lo hemos comentado, Ujú. pero tienen dudas de que sean confiables o no. ¿Qué puede hacer el cliente? Ya no le importa el cliente, ¿qué podría hacer para El saber cliente si es? final, ¿no? El cliente Perfecto. final, si se compra una mascarilla individual en una farmacia, debería decirle, muéstrame el empaque completo para ver si tiene la certificación de Europa como una NIOS perdón, de Europa como una FFP2 de Estados Unidos por respecto a las NIOS, ¿no? Tendría que ver esa certificación. En el caso de Europa debe tener la certificación europea que es la UN en 149 más el código de la CE. Hay un problema ahora mismo con la FDA que está diciendo, o he visto en las redes muchísimo acerca de que ha sacado alguien un extracto de una noticia diciendo que la FDA no está emitiendo símbolos. No está emitiendo símbolos, no necesariamente en la mascarilla, por si acaso. El símbolo podría estar también en la caja y no necesariamente es falso. Entonces, si yo como usuario final voy y le compro a alguien, en principio debería ser una persona confiable. Lo siguiente debería ser de ver ese tipo de certificaciones, ¿no? La mascarilla puede ser GB 2626, está muy bien. Es China, por eso tiene la GB 2626, pero debería tener una certificación europea. Y eso el cliente lo debería pedir, en el caso de que sea un importador o en el caso de que sea un usuario final, verlo en la caja. Perfecto. No, muchísimas gracias. De verdad que importante toda la información que nos estás transmitiendo, Gary. Mira, hay otra pregunta Sí. de tanta Curevera. Curevera, sí. Y las mascarillas N95 con nanopartículas de plata o cobre. ¿Se han visto ya prototipos? ¿Tienes algún tipo de conocimiento sobre estas mascarillas con plata, cobre, óxido de Yo silicio, he visto hasta con titanio? sílica, ¿no? Con sílica he visto Ujú, hasta el sí, sí. momento. A ver, con sílica son un poco más, ya creo que la NIOS lo ha certificado, ya creo que se están fabricando con sílica porque la sílica ayuda a que la humedad no ingrese a la mascarilla o adentro también de la mascarilla, está muy bien. Pero, a ver, como dije en un principio, puede existir con nanopartículas de lo que sea. Mientras esa mascarilla no esté certificada por un organismo de Europa o de Estados Unidos o el organismo notificador en Perú, que es el INACAL, que al final termina siendo un organismo notificador que hace sus especificaciones de acuerdo a Europa y Estados Unidos, no podemos concluir en el que la mascarilla necesariamente va a ser una mascarilla con un poder filtrante para no contagiarse del coronavirus. Perfecto, perfecto. Entonces, está siempre, hay que tener mucho cuidado con esto y pedir la certificación del caso, sea del veterinacal en Perú o de la Unión Europea o de Estados Unidos. Esperemos que los importadores tengan esto en cuenta y las boticas que están vendiendo las KN95 lo puedan mostrar, ¿no? Sería interesante Claro. ver todo esto. En científicos.p hemos creado el día de hoy una página. Para los que no conozcan, científicos.p, el portal es www.científicos.pe y estamos colocando los links e información acerca de las máscaras para quien quiera leer un poco más acerca de las normativas en Europa, en Estados Unidos y ver algunas fotos y algunos eh, digamos, especificaciones de diferentes tipos de máscaras. Y esto gracias a Gary que nos lo ha hecho llegar, porque es información importante. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Eh, ah, dicen que están algunas personas imprimiendo las siglas en las mismas mascarillas para poderlas vender y así estafar. Esto yo lo creo Claro. totalmente. O sea, esto no me sorprende. Sí, lamentablemente lo están haciendo. Creo que todo el mundo le ha llegado lo de el video de George Forsyth yendo al Callao viendo mascarillas chinas en caja, ¿no? Por eso lo principal es comprar de un proveedor que sea certificado, no que sea certificado, perdón, sino que tenga la confianza. Por ejemplo, en Marfarma, lamentablemente en un principio estábamos pensando como empresa solamente vender en cantidades mayores y debido a esto, debido a que hay mucha estafa en movimientos individuales de mascarillas, se ha dicho, se ha presionado a que se deba vender también al por menor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cualquier persona, creo que es como mínimo 50 unidades por caja, ¿no? Una caja. Eh, ¿Por qué? Porque cuando una persona va a comprar a la empresa, se da la certificación correspondiente para que la persona
pueda ella misma ver en el sistema que, que tiene la certificación adecuada, ¿no? En este caso una FFP2 o de respecto a la FDA con las especificaciones de la NIOSH, ¿no? Eso es lo que también se está tratando de hacer como empresa, ¿no? Porque también se tienen que ayudar a los demás, no solamente venderle al por mayor a todo el mundo. Lamentablemente, dado a esto de las estafas, se ha optado por hacer lo otro, de vender al por menor. No. Estamos llegando ya casi al final de esta conversación. Son ya aquí en Francia las 9:52. Tenemos 3 minutos. Un mensaje final para los que nos están siguiendo el día de hoy, Gary. ¿Qué les quisieras decir allá en Perú? La mejor prevención es una mascarilla certificada por la Unión Europea o Estados Unidos, lavarse las manos con jabón, por favor, desinfectar la casa lo más posible y el distanciamiento social. Si es que no se puede, pues creo que una mascarilla y lavarse las manos es la mejor recomendación. Perfecto, perfecto, Dari. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado. Ha sido muy educativo todo esto que nos has contado, porque hay muchas personas que estoy seguro no tenían idea de lo que nos has dicho el día de hoy, y a partir del día de hoy van a poderlo comentar con sus familiares y comenzar a tener diferentes protocolos ahora de salidas, dado las máscaras que tienen. No me queda más que agradecerte de parte de todo el equipo de científicos.p, esperando poder colaborar más adelante, tenerte de nuevo aquí para que nos cuentes un poco acerca de los estudios en Barcelona y de cómo se da la vida por allá de un estudiante peruano. Va a ser muy interesante. Esperemos que en mejores momentos. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Y que esto también ya haya pasado en Perú. Sí, muchísimas gracias. Y me voy a quedar un rato más despidiéndome de los participantes y estamos en contacto. Sí. Vale, nos vemos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós. Wow, ha sido una conversación muy buena. Desde mi punto de vista, yo he aprendido muchísimo acerca de las máscaras. Como ustedes saben, yo tenía mi máscara de tela y era lo que podía usar aquí porque no teníamos máscaras quirúrgicas, solo a partir de ahora que ya está bajando la ola de contagiados y que hay espacio en los hospitales. Eso es algo que quiero recalcar. No se puede salir libremente si es que no hay espacio en los hospitales para recibirte después. O sea, me parece algo totalmente ilógico, salvo que tú no lo necesites y que tengas una posición que sea necesario salir para trabajar y poder ganar el dinero para poder alimentarte y poder hacer tu vida normal, ¿no? Hay casos y casos, pero evitémoslo porque a todos nos está tocando que hay familiares, hay personas que queremos que se están contagiando precisamente por salir a la calle, tal vez por cuestiones que no son muy necesarias. Para científicos.p, yo soy Nahuel Monteblanco, me pueden seguir en Twitter, en redes sociales como Nahuel Monteblanco, @nmonteblanco en Twitter. Les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y esperemos esta semana entrevistar a otro científico peruano y poder seguir aportando al desarrollo de la CTI en nuestro país. Hoy día a las 6, Journal Club, un conversatorio sobre la ciencia en Latinoamérica. Vamos a tener la participación de un representante de científicos.p, así que esperemos estar por ahí en un par de horas. Cuídense mucho y vamos a compartir esta charla en Facebook. Tal vez podríamos hacer una charla también allí, donde hay más impacto, tal vez. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Les mando un muy fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.